Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video que en esta oportunidad denominaremos la segunda parte del tema de la suspensión de los procesos en materia de familia. De recordar que en otra oportunidad, es decir, en un video anterior, nosotros hablábamos de este tema, de la suspensión de los procesos. Y al respecto hacíamos cierto cuestionamiento que gira en torno a las resoluciones que emiten los tribunales de familia cuando a este tema se trate, es decir, a la suspensión de los procesos. ¿Sí? Esto atendiendo a la clasificación de las resoluciones judiciales, qué tipo de resoluciones son las que resuelven la suspensión del proceso. En clase, una compañera, una alumna, me decía, mire, veamos qué es lo que dice el literal G del artículo 153. Y entonces, observando el artículo, nos damos cuenta que cuando se trate de suspensión de los procesos, y especialmente cuando se deniega lo que es la suspensión del proceso, entonces el recurso que podemos utilizar es el recurso de apelación. Le denieguen. Pero la gran pregunta es, ¿y qué sucede cuando el juez decreta lo que es la suspensión del proceso de manera oficiosa? Y esto atendiendo al artículo 27 de la Ley Procesal de Familia. Haciendo una aclaración con respecto al tema, existen tres disposiciones al menos que hablan respecto a este tema, a la suspensión de los procesos. El artículo 27, artículo 28 y artículo 29. Y esto sí creo que lo decíamos en el anterior video. El primero, es decir, el artículo 27 habla de la suspensión del proceso de manera oficiosa. Y ahí nosotros explicábamos que el juez puede suspender el proceso cuando exista prejudicialidad. Si existe prejudicialidad, entonces el juez está en toda su facultad de suspender el proceso de manera oficiosa. Respecto a esto me decían en clase qué es lo que pregonaba, qué es lo que explicaba lo que era la prejudicialidad. Y nosotros decíamos en clase, vea, existe la posibilidad que un juez no pueda resolver en un proceso porque obviamente hay algo pendiente en otro proceso. Y hasta que se resuelva ese otro proceso, podemos resolver el proceso que se está ventilando en el Tribunal de Familia. ¿De acuerdo? Entonces, en eso consiste lo que es la prejudicialidad. E insisto, el 27 habla de la suspensión del proceso que el juez de manera oficiosa procede a suspender, ¿sí? Por ese tema de la prejudicialidad. Ahora, el artículo 28 les habla a ustedes de la suspensión del proceso, pero a petición de parte. Pero a petición de ambas partes. Es decir, que de acuerdo a esta disposición, una de las partes no puede solicitar la suspensión del proceso. Para poder solicitar la suspensión del proceso, se tienen que poner de acuerdo las partes procesales. Si se ponen de acuerdo, entonces pueden proceder a suspender el proceso o a solicitar que el juez suspenda el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, una de las preguntas que me hacían también con respecto a esto, haciendo un break, me decía, mire, ¿y en qué casos el juez les puede denegar lo que es la suspensión del proceso? Entonces yo les decía a los compañeros que para eso era necesario que verificáramos qué es lo que dice la ley procesal de familia respecto al tema. Es decir, en qué casos el juez puede denegar lo que es la suspensión del proceso. Y resulta de que estudiando la normativa, por lo menos los artículos a los que hemos hecho referencia,
el 27 y el 28, no nos dice nada con respecto a eso. No nos dice nada con respecto en qué casos el juez los puede denegar lo que es la suspensión del proceso. No nos dice nada la normativa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos tal disyuntiva? Le decía. Bueno, verifiquemos, le decía yo, la norma que de acuerdo al artículo 218 podemos aplicar de manera supletoria. Veamos qué es lo que dice. Y mencionábamos el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil, que, como repito, se utiliza como norma supletoria a los vacíos que se encuentran en las otras leyes procesales, en este caso la Ley Procesal de Familia. Y aquí esta disposición manifiesta de que el juez puede acordar la suspensión a petición de parte, de ambas partes, pero que también dice la disposición que puede ser denegada. La suspensión, ¿en qué casos? Cuando se atente contra el orden público, cuando suponga un prejuicio para el interés general o para terceros. Eso es lo que dice. Es decir, en el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil se encuentran las razones por las cuales un juez de familia le puede denegar lo que es la suspensión del proceso. Se lo dice prácticamente claramente. Entonces, continuando con el tema, habiendo aclarado ese detalle, entonces seguimos con la interrogante. Pero mire, ¿y qué sucede en aquellos casos en donde el juez de manera oficiosa suspende el proceso? ¿Será que en esos supuestos las partes no pueden ¿qué? Impugnar la resolución emitida por el tribunal? ¿Sí? No puede hacerlo. Ese es el cuestionamiento. Porque si nosotros nos vamos al artículo 28, que habla de la suspensión del proceso a solicitud de ambas partes, ya el artículo 153, literal G, le dice cuáles son los medios de impugnaciones que proceden. En este caso, el recurso de apelaciones, dice. Cuando le denieguen. Pero ¿qué sucede? Insisto con la pregunta, ¿qué sucede cuando el juez de manera oficiosa que establece lo que es la suspensión del proceso o decreta lo que es la suspensión del proceso de manera oficiosa por el tema de perjudicialidad? ¿Será que las partes se quedan inhibidas de qué? De poder reaccionar ante ese comportamiento jurisdiccional. Ese es la pregunta que debemos de hacerlos. Y entonces, para podernos contestar esa pregunta, obviamente tenemos que hacer un recorrido respecto al tema de la clasificación de las resoluciones judiciales. Y decíamos en clases que modernamente, es decir, de acuerdo a las codificaciones modernas, de acuerdo a las codificaciones procesales vigentes, existen solo tres tipos de ¿qué? De resoluciones: los decretos, autos y sentencias. Los decretos tienen dos características importantes, les decía. Una de esas características es que mediante los decretos se le da impulso al proceso. Y la otra característica importante de los decretos, de acuerdo al artículo 212 del Código Procesal Civil y Mercantil, que a partir de ahí se habla de las resoluciones judiciales, ahí pueden buscar ustedes cómo se clasifica y qué es lo que pregona cada una de esas resoluciones judiciales. Entonces, se dice que los decretos no necesitan ser motivados. No necesitan motivarse. En cambio, los autos, una de las características es que tienen que ser motivados. Es de tomar en cuenta también que los autos, aparte de que deben de ser motivados,
unos tocan, no, unos le ponen fin al proceso y los otros no le ponen fin al proceso. Los autos, a diferencia de las sentencias, no tocan el fondo del asunto. Las sentencias sí tocan el fondo del asunto. ¿Cierto? Entonces, ya tenemos dos características. Una, que las resoluciones judiciales denominadas autos tienen que ser motivadas. Dos, que estos autos, unos ponen fin al proceso y los otros no ponen fin al proceso. Los simples son los que no ponen fin al proceso. ¿Sí? Y los con fuerza definitiva son aquellos que sí le ponen fin al proceso. ¿Sí? Podríamos seguir hablando de las resoluciones judiciales, es decir, porque hemos hablado de los decretos, de los autos y de la sentencia. Pero como estamos diciendo de que los autos, a pesar de que tienen que ser motivados, no tocan el fondo del asunto, y nos estamos dando cuenta que la resolución que declara la suspensión del proceso o deniega la suspensión del proceso, si no toca el fondo del asunto, entonces lo vamos a limitar a hablar de los autos para verificar si la resolución que resuelve la suspensión de los procesos es un auto y qué tipo de auto es, si es un auto simple o es un auto con fuerza definitiva. Lógicamente, la suspensión del proceso no es un auto con fuerza definitiva. Por lo tanto, es un auto simple. Y bajo esa lógica, y de acuerdo al artículo 150 de la Ley Procesal de Familia, el auto que resuelve la suspensión del proceso es un auto simple. Un auto simple. Y veamos qué es lo que dice el artículo 150 de la Ley Procesal de Familia. Recurso de revocatoria, dice. El recurso de revocatoria procede contra los decretos de sustanciación, las sentencias interlocutorias y las sentencias definitivas en lo accesorio. Aquí también quiero hacer una aclaración. Esta disposición es un resabio del Código Procesal Civil no vigente. Es de tomar en cuenta que cuando entró en vigencia la Ley Procesal de Familia, no existía el Código Procesal Civil y Mercantil, sino el que existía era Código Procesal Civil. Y el Código Procesal Civil es el que clasificaba las resoluciones judiciales de esa manera. ¿Sí? ¿Cómo? Como aparece en el inciso primero del artículo 150. ¿De acuerdo? En un tercer video vamos a ampliar más este tema. Muchas gracias.